poesía. Espero que tengan ahí donde anotar o cómo anotar. Bueno, la poesía. En esta lección lo que aprenderán ustedes será relacionado con la estructura básica de la poesía. Además, podrán identificar algunos recursos literarios que se utilizan en los poemas, que es tan importante. ¿Cuáles son los objetivos? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a alcanzar? ¿Sí? Bueno, vas a poder reconocer la estructura básica de la poesía, identificar los distintos tipos de rima en una poesía, reconocer la rima en los versos, reconocer la cantidad de estrofas en una poesía, identificar símil, metáfora, personificación, que son partes de la poesía. Y reconocer las palabras onomatopeicas, interpretar el recurso literario empleado en el poema. Bueno, vamos avanzando, pues. Las expectativas, eso ya lo vamos a ver. Bueno, en el vocabulario, cuando nos hablamos de la poesía, nos hablamos de un género literario. Cuando hablamos de una estrofa, hablamos de un grupo de versos. Cuando hablamos de ritmo, hablamos de juego de palabras. Cuando hablamos de verso, hablamos de cada línea en una estrofa. Y cuando hablamos de rima, hablamos sobre la repetición de sonidos, de los sonidos finales. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la poesía? La poesía es el género literario cuyo fin es la expresión artística de la belleza mediante el uso de la palabra. Es un arte literario que se escribe en verso con diferentes rimas y cuyo contenido alude a los sentimientos de quien lo escribe. La poesía es artística, jóvenes. O sea, si ustedes no desarrollan el arte de esta forma, no van a poder hacer una poesía. No es tan fácil, ¿sí? Pero, obviamente, es importante aprender, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la poesía? Bueno, está compuesta por versos, estrofas y rimas. ¿Cómo está compuesta la poesía? En versos, en estrofas y en rimas. Ya habíamos hablado, las estrifas es la unión de varios versos. Los versos es una línea y la rima es el juego de palabras que quedan iguales, ¿sí? Las rimas pueden ser consonantes y pueden ser asonantes. Llamamos poesía a la literatura escrita en verso. Un texto poético está formado por versos. Varios versos forman una estrofa. Varias estrofas forman un poema. Espero que estén haciendo sus anotaciones porque es importante, ¿sí? Bueno, ahora sí, veamos un poema. Dice, el gato confité. Al gato confité le duele la muela y no va a la escuela. Muy alta, muy seria. Su pena gatuna llega hasta la luna. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el verso es una línea exactamente. Permítanme, voy a utilizar los recursos de las líneas para que ustedes puedan checar, ¿sí? Voy a dejar acá. ¿Cuál es el verso? Este es un verso, ¿eh? Aquí hay otro verso. Aquí hay otro verso. Acá hay otro verso. Acá hay otro verso. Y aquí hay otro verso. En sí, esta estrofa, ¿cuántos versos tiene? Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta estrofa está compuesta por 6 versos, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a entender. Ahora vean, pues dice, la carne picada se quedó hace rato, dormida con el plato, bolas de papel cuelan de un hilito finito, finito. La casa está inquieta, todos los ratones en sus camisones. Los chicos se acercan, besan el confite para que no grite. El perro dentista le ha recetado un bombón de pescado. No hay nada más triste que una tristeza gatuna, gatuna, gatuna. Este poema está hecho por María Elena Walsh, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora ustedes van a ver ahí otro. Dice la canción del trovador. Soy el gato trovador.
¿cuántos versos está compuesto el primer, de cuántos versos está compuesto la primera estrofa? Bueno, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7, ¿sí? Y la segunda estrofa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también, ¿sí? Entonces, ¿cuántas estrofas tiene este poema? 3. Entonces, es para que ustedes vayan comprendiendo más esta idea. Aquí hay otros. Y aquí vamos a ver el verso. Porque algunas líneas son más largas y otras son más cortas. Esas líneas se llaman versos. Las negras son hormigas que van con sus cargas, de hojitas de miga llenando un granero. Bueno, la respuesta es que el conjunto, una estrofa es un conjunto determinado de versos que se repite en una composición, ¿sí? Ahora ven que tienen 2 estrofas, ¿sí? Presta atención al final de cada verso. Al final se repiten algunos sonidos. En una historia de ayer que está viva en mi memoria, aún recuerdan esa historia, lo que nos dieron del ser. ¿Se dan cuenta? Tiene repeticiones en las partes finales de cada verso. Y eso se le llama rima. La rima es una de las características más importantes de la poesía. Es la repetición de los últimos sonidos de cada verso a partir de la sílaba, de la última sílaba tónica. Y ahí vamos un ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora antes de pasar al ejemplo, le voy a poner pausa a la grabación y les voy a poner un videito. Sus elementos y géneros. Si están listos, entonces comencemos. Poesía es la manera de expresar la forma en que nos sentimos. Por ejemplo, cuando conoces a una persona que te hace despertar con una sonrisa solo porque sabes que existe y quieres plasmar completamente ese sentimiento, el resultado será una poesía. O si sientes una fuerte presión en el pecho porque alguien muy querido en tu vida ya no te acompaña y manifiestas esa triste emoción, estás haciendo también poesía. O vuelves al lugar en que viviste cuando eras niño y visitas el árbol donde te subías a jugar con tus amigos y familiares y vienen a tu mente tantos y tantos recuerdos y luego los expresas. Esa expresión es poesía. Por lo tanto, podemos afirmar que la poesía es un estado sentimental o espiritual que experimentamos de manera emocional y significativa ante una situación o ante una realidad. La poesía está compuesta por los siguientes elementos: poema, verso, prosa, estrofa, rima, ritmo y métrica. El poema es la composición que mira al mundo desde la interioridad del ser humano, con sus emociones, ideas y sentimientos. Cada que los sentimientos son representados, lo que generalmente se hace por escrito, lo que se está elaborando es un poema. La prosa es una forma de escritura en la que no se interrumpen las unidades semánticas en líneas separadas. Sencillamente es escribir hasta el final del renglón y continuar en el renglón siguiente, separando las oraciones por puntos seguidos y las ideas completas por puntos y aparte. El verso es una unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, en líneas o renglones aparte. Básicamente es terminar la idea en la parte del renglón que se desee o que se necesite. Una estrofa es un conjunto de versos que forman una unidad de sentido en el poema. Dentro de la poesía, la estrofa sería el equivalente al párrafo en otros tipos de textos. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos de 2 o más versos de un poema a partir de la última vocal acentuada. Cuando un poema está escrito en verso, pero estos no riman, se habla de verso libre. Existen 2 tipos de rimas,
la consonante y la asonante. En la rima consonante se repiten las últimas letras del verso a partir de la última vocal acentuada. En la rima asonante solo se repiten las vocales desde la última vocal acentuada de cada verso. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso. Esta cantidad de sílabas se va a ver afectada por los siguientes factores: el acento final, la sinalefa, la dialefa, la diéresis y la sinéresis. De acuerdo al acento final de cada verso, el número de sílabas en el mismo puede variar. Si la última palabra es aguda, al verso se le suma una sílaba. Si es esdrújula, se le resta. Y si es grave, no se realiza ninguna modificación en el conteo de las sílabas. La sinalefa se presenta cuando dentro de un verso una palabra termina en vocal o sonido vocálico y la siguiente palabra empieza por vocal o por sonido vocálico. De este modo, las dos sílabas se cuentan como si fueran una sola. La sinéresis es una licencia poética en la que se unen en una sílaba dos vocales que se pronuncian separadas. Se emplea para restarle una sílaba al verso en cuestión. La diéresis es también una licencia poética, al igual que la sinéresis, pero aquí se pronuncian en sílabas diferentes dos vocales que van juntas formando un diptongo. Con este recurso se le suman sílabas al verso. La dialefa es un recurso y licencia poética muy poco empleado, en el cual, al contrario de la sinalefa, se cuentan en sílabas separadas las vocales que pertenecen al final de una palabra y al comienzo de la palabra siguiente. El ritmo es la cadencia, musicalidad y combinación armónica de sonidos. Este se logra repitiendo ciertos sonidos, con las pausas o distribuyendo los acentos de las palabras a lo largo del poema. No vamos a ver todo el video, chicos, porque obviamente vamos a pasar todo el día aquí. Lo que sí voy a hacer es, les voy a enviar el link para que ustedes lo vean y me hagan un resumen, por favor, acerca de los aspectos y los puntos más importantes de esto. Entonces, eso sí les voy a pedir. Voy a continuar viendo si en algún momento ustedes tuvieron un control y se les quedó algo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. La respuesta es 1. La otra es ¿cuántos versos tiene este extracto? Es una estrofa. Solo tiene una estrofa. ¿Cuántos versos tiene el poema? En total tiene, vamos a regresar, tiene 4. ¿Sí? Y la siguiente. Escribe 2 palabras que rimen en el poema. Bueno, memoria, historia. ¿Se dan cuenta? Está fácil, chicos. Está fácil de identificar cada uno. Otra vez, ¿cuántas estrofas tiene el poema? 1. ¿Cuántos versos tiene? 4. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos versos tiene en total? Obviamente estamos hablando de 4. ¿Y cuáles son las 2 palabras que pueden rimar? Bueno, las palabras que riman pueden ser memoria e historia o ayer y ser. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a llegar al final. Voy a dejarles con esta última poesía y dice
Si Dios un día cegara toda la fuente de la luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos por tal blasfemia, tus lindos ojos Dios te arrancase para que el mundo con la alborada de tu pupila no se alumbrase con el recuerdo de tu mirada. Aún quisiera Dios no podría tender la noche sobre la nada, porque aún el mundo se alumbraría. Esta poesía o este poema está hecho por José Hernández, ¿sí? Entonces, chicos, si ustedes tienen una duda, con mucho gusto ustedes la pueden